Estableciendo inmediatamente una influencia central, este avance de peón abre líneas para los alfiles y prepara para un rápido desarrollo. Establecer un control central inmediatamente cuestiona la ambición de las blancas, prometiendo un juego equilibrado y sólido por delante. Al desafiar al centro inmediatamente, este ataque de peón intensifica la lucha por la influencia central y abre líneas para un rápido desarrollo y posibles escaramuzas tácticas. Solidificar el centro con ese peón permite a las negras preparar un desarrollo flexible, lo que podría conducir a una estructura de peones simétrica. Al romper la cadena de peones central, las blancas inmediatamente desafían la integridad estructural de las negras. Recuperar el peón establece una estructura de peones simétrica, lo que crea inmediatamente un puesto de avanzada central para tus caballos y abre el camino para el desarrollo. El desarrollo del alfil apunta activamente al flanco de dama, preparándose para un posible empujón de peón o maniobra de pieza ejerciendo presión temprana. Desarrollar el caballo hasta una casilla central apoya los avances de los peones y prepara para una posible acción del lado del rey. Al solidificar el centro y preparar el desarrollo, las blancas sacrifican un ritmo en favor de una estructura de peones más sólida, lo que podría conducir a una batalla de maniobras estratégicas. Desarrollar el alfil para atacar el peón de D4 crea inmediatamente tensión central y exige una respuesta cuidadosa de las blancas. Al crear instantáneamente una clavada, el alfil de las blancas tiene como objetivo interrumpir el desarrollo del flanco de dama de las negras y potencialmente bifurcar piezas si las negras juegan descuidadamente con su caballo o dama. Solidificando el centro y preparándose para disputar las casillas oscuras, E6 ahora integra elegantemente el peón restante del flanco de rey. Este modesto desarrollo, sin embargo, desvía sutilmente las posibles tareas defensivas del obispo, insinuando futuras maniobras para una participación más activa. Desarrollar el caballo en C3 solidifica la estructura de peones centrales de las blancas, reforzando el peón de D4 y preparando posibles nuevos avances de peones, al mismo tiempo que ofrece mayores capacidades defensivas para el lado de la dama. Preparándose para reforzar la estructura central de peones, este caballo cambia sutilmente su enfoque, con el objetivo de reforzar el peón D5 y prepararse para un posible enroque. Anclar la torre en la columna abierta ejerce ahora una presión formidable a lo largo de la columna C, preparándose para explotar cualquier debilidad que las negras puedan crear allí a medida que avanza la partida. Desafiando la influencia del alfil en el flanco de dama, este movimiento tiene como objetivo ganar espacio en el flanco de dama y potencialmente desbancar al alfil blanco activo, aunque debilita ligeramente la estructura de peones del flanco de dama y podría invitar a una mayor expansión del flanco de dama por parte de las blancas. Salvaguardar el alfil en B5 es primordial. Su retirada permite un desarrollo flexible, preparándose para conectar torres y potencialmente reforzar el centro con F3 más adelante. Desbloquear prematuramente las defensas del lado del rey puede ser una apuesta peligrosa, exponiendo el santuario del rey a posibles tormentas de peones y simplificando las vías de ataque de las blancas al crear una debilidad permanente en la casilla E6. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas exploran agresivamente las defensas negras, con el objetivo de limitar su espacio y exponer potencialmente al monarca. Este enérgico impulso busca obtener una ventaja espacial decisiva, obligando a las negras a reaccionar defensivamente y quizás creando debilidades en su estructura de peones. Buscando seguridad y preparación para rupturas de peones centrales, las negras retiran el alfil a una casilla más pasiva, aunque protegida, anticipando posibles escaramuzas tácticas en el flanco de rey. Desarrollar el caballo hasta F3 aborda el control central de las blancas y se prepara para el enroque, un paso crucial para salvaguardar al rey y al mismo tiempo presionar la estructura de peones de las negras. En un reposicionamiento estratégico, el alfil se retira a una diagonal más pasiva, renunciando a la casilla activa E5 y aceptando implícitamente la creciente ventaja de espacio del flanco de dama de las blancas a medida que el peón G continúa su avance. Desarrollar el alfil hasta su casilla final ofrece una visión clara del peón D5 y prepara para posibles avances de peón del lado del rey, con el objetivo de crear un juego dinámico en ese flanco. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las negras pretenden destrozar el desarrollo armonioso de las blancas y exponer a la monarca.
Esta agresiva embestida de peón H5 desafía inmediatamente la ventaja espacial que las blancas han cultivado con G4 y Ag3, buscando crear debilidades y abrir líneas para las piezas negras. Es una apuesta atrevida que potencialmente dejará al rey negro algo expuesto si las blancas pueden contraatacar eficazmente, pero también es un intento decisivo de tomar la iniciativa y alterar el control posicional de las blancas. El juego pasa de una lenta construcción posicional a una lucha más aguda y dinámica. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas desafían agresivamente el puesto avanzado del alfil y buscan romper el escudo de peones de las negras, apuntando a líneas abiertas y posibles amenazas de mate contra el rey. Un reposicionamiento audaz que apunta a desafiar la influencia del alfil y crear oportunidades en el flanco de rey, aunque potencialmente deja al caballo ligeramente expuesto a los avances centrales. Iniciar una ruptura de la cadena de peones para alterar la estructura central de peones de las negras y apoderarse de una columna abierta presenta un desafío dinámico, que potencialmente expone al rey enemigo o obliga a las negras a realizar maniobras defensivas incómodas. Las negras empujan audazmente el peón, creando un desequilibrio estructural inmediato y una vía potencial para que los defensores del rey escapen de las piezas blancas invasoras. Este agresivo avance de peón, aunque aparentemente imprudente, tiene como objetivo perturbar la armonía de las blancas y forzar una reacción, creando potencialmente nuevas vías para el contrajuego en el flanco de dama o una oportuna fuga del rey a través de la diagonal recién abierta. Al desatar una avalancha de peones, las blancas sacrifican material para abrir el flanco de rey, creando una peligrosa tormenta de líneas abiertas dirigidas directamente al monarca negro, con la esperanza de explotar el repentino caos posicional. Aceptando el sacrificio, las negras solidifican su influencia central al tiempo que abren una diagonal para la dama. El alfil se reposiciona, observando posibles interrupciones en la diagonal y reforzando la estructura de peones central, mientras sutilmente busca debilidades en el cada vez más estrecho flanco de dama de las negras. Liberar el caballo abre la diagonal para tu alfil y se prepara para disputar las columnas centrales críticas, aunque invita a las blancas a ejercer presión a lo largo de la tercera fila. Las consecuencias inmediatas del intercambio de peones abren una diagonal crítica para la dama y el alfil de las blancas, creando potencialmente amenazas inmediatas contra el subdesarrollado flanco de rey de las negras. Con el caballo recapturando en E5, las negras inmediatamente abordan la estructura de peones central, recuperando una pieza importante que había sido intercambiada. Esto obliga a las blancas a enfrentar la debilidad potencial de su ahora aislado peón D, y las negras obtienen una ubicación más activa del caballo, mirando la casilla D3 y potencialmente contribuyendo a una iniciativa en el flanco de rey si las blancas no tienen cuidado. Es un momento crucial en el que el equilibrio espacial del tablero cambia, exigiendo cálculos precisos por parte de ambos lados. Un intento inteligente de explotar la coordinación de la dama y el caballo negros temporalmente expuesta. Esta maniobra inyecta dinamismo táctico, con el objetivo de perturbar la armonía en desarrollo de las negras y posiblemente iniciar una secuencia de intercambio favorable. Un ambicioso impulso para la actividad central por parte de las negras, reforzando el peón en C6 y preparándose para redesplegar la torre en la columna abierta. Desatar la red de seguridad del rey significa un compromiso para solidificar la posición del monarca, una decisión prudente dada la tensión latente en el flanco de rey, donde la tormenta de peones de las negras ha avanzado agresivamente y ahora presenta debilidades potenciales maduras para explotar si el rey de las blancas sigue expuesto a nuevas incursiones o amenazas tácticas. Desafiar al caballo de la reina abre una encrucijada estratégica volátil. ¿Se aventurará este caballero valientemente en el centro incierto o buscará refugio, renunciando potencialmente a una valiosa influencia central por una existencia más protegida? La iniciativa cambia dramáticamente cuando las blancas introducen audazmente un ataque directo de peones, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y crear desequilibrios. Este avance agresivo, **Ag4***, inmediatamente ejerce presión sobre el flanco de rey de las negras, amenazando con desbaratar las defensas de las negras antes de que puedan consolidar su posición. La ubicación del alfil en G4 tiene múltiples propósitos. Ataca al caballo en E7, obligándolo potencialmente a moverse e interrumpiendo la coordinación de las negras, y también apunta al peón de G7, una pieza defensiva clave,
Además, se prepara para soportar una potencial tormenta de peones en el flanco de rey. Este es un momento crítico en el que las negras deben evaluar cuidadosamente las consecuencias y encontrar la respuesta más resistente. La estructura de peones se ha modificado significativamente, creando oportunidades para escaramuzas tácticas. La aparente simplificación lograda al cambiar el caballo por un peón abre la columna D y elimina de manera crucial a un defensor clave del flanco de rey blanco, creando potencialmente una presión a largo plazo. Al liberar la columna D para su torre, este avance de peón desafía decisivamente el atrincherado flanco de dama de las negras y abre vías para un juego agresivo de piezas. Mover la torre a la columna se inicia una lucha por el control de esta importante columna abierta, preparándose potencialmente para desafiar la iniciativa del flanco de dama de las blancas y crear contrajuego contra la posición algo expuesta del rey blanco. Abrir la columna y con el redespliegue del caballo ofrece un punto de presión sutil pero significativo, que potencialmente apunta a casillas como E7 o incluso un rápido reagrupamiento hacia el flanco de rey. La agresiva marcha del peón por el tablero crea ahora una tensión peculiar, confrontando directamente el santuario del rey blanco y exigiendo una respuesta inmediata, sacrificando potencialmente un tiempo valioso por una iniciativa fugaz. Asegurar el dominio de la columna C es el objetivo inmediato aquí, evitando cualquier infiltración negra y reforzando la estructura central. Las blancas se consolidan, listas para explotar al expuesto rey negro. Desafiando la integridad de la cadena de peones, este audaz ataque apunta a desmantelar el control central de las blancas, explotando la columna H abierta y amenazando con cortar el vínculo entre los defensores del flanco de rey. Liberando todo el potencial de la torre, esta maniobra tiene como objetivo dominar la columna G, potencialmente presionando al rey del oponente o creando peones pasados avanzados más adelante en el juego. Una decisión fascinante. Al llevar la dama a C7, las negras defienden simultáneamente la séptima fila de posibles intrusiones de torres y miran la columna C en busca de contrajuego, estableciendo un potencial empujón de peón o activación de piezas en esa columna abierta crucial. Esta maniobra resalta un cambio sutil hacia la centralización de la dama negra, preparándose para apoyar cualquier avance futuro o defenderse contra las fuerzas invasoras de las blancas. Al restablecer la influencia central y prepararse para disputar las filas abiertas, esta maniobra evita hábilmente la confrontación inmediata mientras reposiciona sutilmente las piezas para acciones futuras. Mover el monarca a un nicho más protegido en la última fila es una maniobra defensiva prudente, reconociendo la precariedad del flanco de rey y buscando refugio de posibles asaltos, al mismo tiempo que se prepara para conectar las torres para acciones futuras. Desplegar la dama en D3 agudiza la influencia central de las blancas, con el objetivo de explotar el rey negro expuesto y crear posibilidades de ataque a lo largo de la columna C semiabierta. Al desencadenar un dramático avance del peón central, este avance tiene como objetivo romper la cadena de peones y abrir las líneas, desestabilizando potencialmente la posición del rey de las blancas en el proceso, aunque también crea posibilidades tácticas inmediatas y posibles debilidades en el flanco de dama si las blancas reaccionan agresivamente. Un delicioso jaque que obliga al rey negro a arrinconarse, sacrificando algo de material para obtener una ventaja táctica inmediata. Desafiando el nuevo dominio de la dama, este empujón de peón inicia una lucha crítica por la influencia central y abre vías para el contrajuego. Simplificando la posición a través de este intercambio, las blancas pretenden aliviar la presión sobre el flanco de rey y hacer la transición hacia un final en el que el peón extra podría convertirse en un factor decisivo. La consecuencia inmediata es la eliminación de una pieza de ataque clave del arsenal de las negras, lo que obliga a reevaluar sus planes ofensivos. El intercambio de damas inicia una fase crucial del final del juego, donde la estructura y la actividad de los peones se vuelven primordiales, con la consecuencia inmediata de simplificar el tablero y exponer potencialmente al rey negro a una mayor presión en las columnas abiertas. La captura del alfil resuelve finalmente la dramática tensión acumulada en el flanco del rey, abriendo un camino claro para hostigar al monarca negro. Liberar el peón de dama con esta captura abre inmediatamente la columna D, presentando un camino directo para que la torre se active y potencialmente interrumpa la coordinación de las blancas.
Al restablecer la influencia central con el caballo, se prioriza la seguridad del rey a medida que se neutraliza la amenaza inmediata a la estructura de peones. El reposicionamiento de la torre a H6 inicia una transición fascinante al final del juego, con el objetivo de activarla en la columna ahora abierta y potencialmente apuntar a los peones vulnerables del flanco de rey de las blancas, todo mientras se prepara para una posible carrera de peones si las blancas intentan avanzar los suyos. Reposicionar el alfil en su diagonal más natural abre descubrimientos potenciales y prepara para un avance más fuerte del peón central. Arrebatar el peón crea una peligrosa ventaja temporal, pero abre las defensas de tu rey y aísla la torre en la séptima fila, dejándola susceptible a un poderoso contrajuego en la columna C abierta. Recuperar el dominio central del caballo después de su desvío permite a las blancas disputar la columna C abierta, con el objetivo de evitar que las torres dobladas de las negras dominen por completo esa arteria crucial del tablero. Devolver la torre a la defensa, pero puede que sea un poco tarde ya que las piezas blancas se están coordinando para un asalto final al debilitado flanco de rey. Desbloquear la cadena de peones del flanco de rey exige un compromiso estratégico. Prepararse para expulsar la torre negra de su puesto en H5 es el objetivo inmediato. Una retirada estratégica que cambia el enfoque de la tormenta de peones desatada a consolidar la torre de la dama y reforzar las defensas del asediado rey. Esta maniobra pretende hábilmente neutralizar la presión inmediata de las blancas ofreciendo un intercambio de piezas importantes, lo que podría allanar el camino para un medio juego más estable, aunque ligeramente pasivo, en el que las negras puedan reagruparse. El alfil se reposiciona, anticipando una potencial escaramuza en el flanco de rey. Reubicar la torre en la tercera fila tiene como objetivo reavivar la presión a lo largo de esa columna abierta, buscando potencialmente explotar cualquier debilidad persistente en la estructura o coordinación de peones de las blancas después de los recientes intercambios. Recuperar el control de la columna G después de la agresiva excursión de la torre es una prioridad, lo que permitirá a las blancas reconstruir potencialmente su posición y prepararse para futuras operaciones a lo largo de esta carretera abierta. Una maniobra arriesgada, cuyo objetivo es perturbar la configuración defensiva de las blancas y potencialmente liberar a la torre de su posición pasiva, aunque deja al rey algo expuesto a nuevos controles en las columnas abiertas. Al desatar la tormenta de peones en el flanco de rey, *F5** inyecta dinamismo inmediato, con el objetivo de romper el escudo defensivo de peones de las negras y exponer el santuario del rey. Este agresivo avance de peones desafía la integridad de los peones protectores del rey, creando debilidades potenciales que pueden explotarse para obtener ganancias tácticas o una ventaja espacial decisiva. Se avecina un momento de reevaluación cuando la torre se retira, buscando refugio en la sexta fila, un reposicionamiento sutil que permite un posible reagrupamiento. Liberar el caballo en F4 desafía directamente al peón en G6, forzando una decisión y potencialmente abriendo líneas para un mayor ataque. Desbloquear la columna D es una apuesta desesperada que sacrifica la estructura de peones por un poco de actividad. Aprovechar la diagonal abierta para el caballo crea amenazas inmediatas, lo que obliga a las negras a defender tanto el peón en D3 como la vulnerable torre en H6. El jaque descubierto por el alfil abre un camino a través de la estructura de peones potencialmente fracturada de las blancas, forzando una reacción e interrumpiendo cualquier plan inmediato para consolidar el centro. Un atrevido intento de explotar la posición abierta del rey. La columna abierta recién adquirida para la torre presenta una importante oportunidad táctica, que potencialmente desequilibra la precaria posición del rey de las blancas y exige atención inmediata. El rey se aventura a salir de su protegida posición enrocada, una decisión estratégica audaz destinada a reactivar las capacidades defensivas y potencialmente disputar las filas centrales recién abiertas. Capturar el peón en B2 inmediatamente trae a la torre al juego, creando un potencial de ataque inmediato en el flanco de dama de las blancas y amenazando con desestabilizar la estructura de peones. Este movimiento, *T2**, inicia una maniobra sutil para reforzar la defensa del rey y potencialmente preparar un reposicionamiento de la torre hacia una casilla central más activa, con el objetivo de restringir los avances de los peones negros y restablecer la coordinación. La exposición del monarca exige atención inmediata,
una maniobra desesperada para desviar la presión persistente antes de que las blancas consoliden el control de las archivos abiertas. La seguridad del rey es primordial, y las blancas, al retirar la torre, sacrifican material para activar su propio monarca e intentar un bloqueo defensivo contra las amenazas invasoras de las negras. La reubicación de la torre en la casilla B6 inicia una apuesta por la columna abierta, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y crear potencialmente oportunidades de ataque en el flanco de dama. El caballo se desvía a una casilla más activa, con el objetivo de presionar al peón expuesto en B2 y potencialmente iniciar un ataque por el flanco de rey si surge la oportunidad. La retirada del alfil restablece una pantalla defensiva, reforzando sutilmente la cadena de peones y preparándose para disputar la columna D abierta una vez más. Al apoderarse de la columna B abierta con la torre, las blancas pretenden alterar la estructura de peones de las negras y forzar concesiones, abriendo potencialmente líneas hacia el rey expuesto. La repentina interrupción de la retirada de la torre ofrece una fugaz oportunidad de perturbar la nueva seguridad del rey blanco, forzando una reacción que podría revelar vulnerabilidades. El reposicionamiento de Cain pretende escapar del control perpetuo, buscando un refugio más seguro para evaluar la estructura de peones emergente y las posibles escaramuzas tácticas en este complejo final. Iniciar el viaje del rey hacia el centro se vuelve primordial, buscando refugio y participación activa en el final del juego. Reposicionar la torre en la séptima fila establece una posible invasión del debilitado flanco de dama de las negras, con el objetivo de explotar los peones aislados y el rey expuesto. De repente, el rey se encuentra bajo un mayor escrutinio, un objetivo central en un panorama cambiante donde las estructuras de peones se han alterado dramáticamente. King entra en la refriega, buscando dominio central y apoyo para los peones que avanzan después de un período prolongado de maniobras periféricas. El rey negro, expuesto y vulnerable, se adentra más en la refriega, una maniobra audaz aunque arriesgada para participar en la acción del final. Liberar al caballero en el campo enemigo ofrece una potente amenaza de perturbación, con el objetivo de explotar al rey expuesto y potencialmente forzar más concesiones. El reposicionamiento de la torre en el flanco, una maniobra aparentemente pasiva, disputa sutilmente la columna B abierta y se prepara para reforzar a sus hermanas si surge la oportunidad, al mismo tiempo que aleja al caballo de las casillas vitales del centro e invita al rey blanco a aventurarse potencialmente en territorio más expuesto. Afirmando el dominio sobre la séptima fila, esta colocación de torre tiene como objetivo alterar la estructura central de peones de las negras y potencialmente aislar al caballo. Al restablecer la presencia diagonal del alfil, este movimiento recupera un papel activo para el defensor de casillas oscuras, con el objetivo de interrumpir la creciente cadena de peones de las blancas y potencialmente crear contrajuego en el flanco de dama. Una revelación tardía sobre la seguridad del rey, ahora el monarca se aventura, con el objetivo de desbaratar la bien situada pareja de alfiles de las negras y hacerse con el control de las columnas abiertas, dando paso potencialmente a un final simplificado en el que la ventaja material podría ser más fácil de aprovechar. Al reconocer el peligro inminente para el rey, el jugador negro prioriza su seguridad al sacarlo de la línea de fuego, una decisión crucial dadas las persistentes estrategias de caza del rey de las blancas y las filas abiertas que podrían conducir a ataques devastadores. Tomar el peón indefenso en B7 abre caminos para una tormenta de peones decisiva contra el rey negro, forzando su evacuación de su posición central relativamente segura e iniciando una carrera contra la movilidad comprometida del rey negro. El audaz avance del peón inyecta dinamismo inmediato, obligando al rey a alejarse de su casilla protectora y potencialmente abriendo líneas para las piezas restantes de las negras. El rey se aventura valientemente hacia adelante, buscando cielos más seguros en medio de la tormenta de peones, una táctica atrevida para conectarse con los defensores restantes y potencialmente crear contrajuego, aunque lo deja expuesto a diagonales agudas. De repente, el rey negro se encuentra expuesto en una diagonal abierta, consecuencia de sus deambulaciones anteriores y del persistente ataque de las blancas. Despertar al alfil dormido para apoyar la ruta de escape del rey antes de que la torre negra penetre más. Este es un momento crítico para el rey negro, que avanza hacia territorio abierto y se convierte en un objetivo para las fuerzas restantes de las blancas.
Liberar el caballo a D6, ahora ataca a la torre en B2 y apunta a alterar la estructura de peones. El alfil se sacrifica para abrir un camino crítico, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear contrajuego a través de la columna D reabierta. El rey se aventura hacia el centro, buscando refugio en medio de las complicaciones que se desarrollan, una elección audaz en este delicado final donde los peones cuelgan precariamente y los alfiles observan las debilidades del oponente. El monarca se encuentra al borde del desastre, la infiltración de la Torre Negra es una daga constante apuntada a su existencia misma. Un jaque desesperado obliga ahora al rey blanco a una posición aún más expuesta. Desalojar a ese caballo de su puesto defensivo en D2 abre una diagonal crucial para el alfil, creando potencialmente amenazas inmediatas contra el rey negro e interrumpiendo cualquier contrajuego incipiente que las negras hubieran imaginado. Las negras están desatando el peón D con ritmo, con el objetivo de perturbar la seguridad del rey blanco y crear amenazas potenciales de mate a medida que se desarrollan los movimientos finales.